14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado, pero ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del océano Atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa, y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento, elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente, solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó $5 millones, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de esta se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar. Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro. El plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es probablemente aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco, entonces este subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares, o se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió. Iban camino al nuevo mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito.
otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares. Un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de 200 millones de dólares de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlour. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase. El 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas.
¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 a.m., solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 a.m. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 a.m. Las secciones de la galera se rompen, las torres caen inmediatamente bajo su propio peso, las luces se apagan, la popa es arrastrada por los aires, la proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 a.m. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic.
pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 12:17 am, las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mengot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mengot y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 12:17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto. Una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengot, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió.
¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el Transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien.